La geometría, sí, esa materia que seguramente odiabas y reprobaste en la secundaria. De un simple punto que alguien dibujó y analizó, nació la geometría. Después vino la línea, dos puntos conectados, y ya nos creíamos ingenieros. Claro, no tardamos en exagerar. Doblamos líneas, repetimos patrones, inventamos triángulos, círculos y cuadrados, como si hubiéramos exhibido los secretos del universo. Más adelante descubrimos los volúmenes, esferas, cubos y pirámides, y desde entonces la humanidad se obsesionó con construir para impresionar a los dioses, catedrales para venerar al Mesías de turno y rascacielos para demostrar quién tiene más dinero, convencidos de que así dejamos nuestra huella en el mundo. Y la geometría se volvió una herramienta esencial del día a día para formar nuestros espacios. Por eso, desde este lado de la cámara, te habla el arquitecto Leonardo Hernández. La geometría es la disciplina que estudia las formas y las propiedades de los espacios. La palabra viene de geo y metría y nace de la observación más simple, como medir y organizar el mundo que habitamos. Analiza las relaciones entre puntos, líneas, planos y volúmenes, aunque no empezó como una ciencia abstracta, sino como una herramienta práctica, y nos enseña a calcular el perímetro, el área o los volúmenes de toda forma, figura bidimensional o tridimensional. Con el tiempo se convirtió en la base de la física de todo estudio científico, entre ellas obviamente la arquitectura, porque al final toda ciudad, edificio o casa comienza diseñándose desde un espacio del mundo. Antes de los templos, antes de las ciudades, incluso antes de la escritura, el ser humano ya estaba alineando piedras y trazando líneas. Los primeros gestos geométricos aparecen como cúmulos de rocas y figuras en las cuevas. Después algo cambió. Esas rocas comenzaron a alinearse en círculos y en rectas, y cada trazo era una forma de representar lo que se veía o a lo que le temíamos. Estos primeros cúmulos no eran funcionales en el sentido moderno, no eran casas, no eran palacios, eran geometría que conectaba al humano con el cielo y con la tierra, una forma para recordar que estamos aquí y que el cielo nos observa. A medida que las civilizaciones se fueron organizando, también lo hicieron sus espacios, y con eso la geometría dejó de ser solo intuición para convertirse en símbolo y ritual. En Mesopotamia no teorizaban sobre el círculo o el triángulo, pero sí los aplicaban. La rueda, inventada por los sumerios, es uno de los logros geométricos más poderosos de la humanidad, y la famosa tablilla Plimpton 322 registraron problemas geométricos que hoy llamaríamos trigonometría, usados para dividir tierra, trazar canales, contar cosechas o alinear templos con el plano cósmico. Para los egipcios, la geometría era una forma de expresar el mat, el equilibrio cósmico, y la pirámide es el mejor ejemplo, porque levantar pirámides como las de todo Egipto requiere más que fuerza, requiere conocimiento matemático, astronómico y técnico. Ellos ya usaban la relación 3, 4, 5 para asegurar ángulos rectos en la construcción. El papiro de Rhind incluye problemas de geometría práctica, como el cálculo de área, de triángulos y círculos. Pero en Grecia, la geometría se buscó como una forma de acercarse al orden del universo, al ideal de perfección y lo bello. Recordemos que la belleza no era subjetiva, era medible, razonable y sí, geometrizable. Ellos descubrieron un número 1.6180339887 aproximadamente. Ese número misterioso que lo veía como la fórmula de la belleza universal y que obedece a las reglas del cosmos. Pitágoras dijo que el universo está hecho de proporciones armónicas. Descubrió la relación 3-4-5 y decía que la música, la forma y el alma siguen la misma regla. Platón, en su mundo de ideas, dijo que el universo estaba hecho de 5 formas ideales: tetaedro, cubo, octaedro, icosaedro y dodecaedro. Estas figuras, todas con caras, vértices y ángulos iguales, eran el andamiaje oculto del universo. Euclides escribe Los Elementos, uno de los tratados más influyentes de toda la historia de la humanidad. Este libro fue usado por más de 2000 años como base para enseñar geometría.
plantaba un sistema lógico, claro y casi obsesivo, donde todo parte de unos pocos axiomas: el punto, la línea, el plano y el volumen. Así, con estos postulados, Euclides crea el sistema geométrico euclidiano. El escultor Policleto escribió el canon, donde definía la escultura perfecta del cuerpo, usando proporciones geométricas. Roma tomó la geometría griega, le quitó la toga y la mandó a construir su imperio. Aquí toda forma se convirtió en estructura. No había templo, acueducto, ciudad o ejército que no partiera de un trazo geométrico. Para Roma el mundo debía medirse, dividirse y organizarse, y la geometría era la herramienta para hacerlo. Con la caída de Roma, la geometría cambió de propósito al alfabeto secreto de la fe. Las iglesias, monasterios y catedrales eran estructuras teológicas. La cruz latina se volvió el plano base de los templos cristianos. En este mismo periodo nacen los gremios masónicos medievales. Para ellos los instrumentos eran símbolos de poder y sabiduría. El acto de trazar una línea recta era casi un acto espiritual, volviendo la geometría un código secreto que mezclaba técnica, filosofía y fe. Por otro lado, los vikingos, antes y después de su cristianización, crearon patrones geométricos intrincados, basados en curvas, simetrías radiales y bestias estilizadas, naciendo el estilo urnés, una mezcla mística entre espiritualidad cristiana y cosmología pagana. En el mundo islámico, lo más icónico fueron los mosaicos geométricos. Giri. No había figuras humanas ni animales. La abstracción geométrica se volvió el rostro del infinito que solo Alá podía entender. Pero el Renacimiento lo cambió todo. Filippo Brunelleschi, arquitecto florentino, pinta el baptisterio de Florencia en perspectiva, y el mundo cambió para siempre. León Battista Alberti escribe De Edificatoria, el primer tratado arquitectónico moderno, definiendo la belleza como armonía proporcional entre las partes y la arquitectura como una ciencia visual basada en reglas geométricas. Leonardo da Vinci no podía faltar en la lista. Él se obsesiona con el cuerpo, el espacio, el agua, las nubes, los huesos, los músculos, el cosmos, por supuesto también que en la arquitectura. Su famoso Hombre de Vitruvio es un experimento geométrico donde encierra al ser humano entre un círculo y un cuadrado, el cielo y la tierra, lo divino y lo material. Y luego llega Palladio, quien convierte la geometría en dogma arquitectónico. Cada villa que diseña es como un problema matemático resuelto. Él publica I Quattro Libri dell'Architetture, donde convierte la arquitectura en sistema replicable y de la geometría una estética universal. Descartes desarrolla la geometría analítica y nace con él el plano cartesiano. Newton, al final del siglo, publica su Principia Mathematica, donde describe el universo con geometría y cálculo. Borromini y Bernini usan la geometría como si fuera escultura líquida, y en el auge de la Ilustración, Europa se harta de la teatralidad barroca y busca en la antigüedad clásica una idea de orden, razón y virtud. Giovanni Battista Piranesi influenció el neoclásico con sus dibujos de ruinas romanas y prisiones geométricas imposibles, inspirando a arquitectos a ver la antigüedad como algo monumental, simbólico y abstracto. Étienne Louis Beaulieu proyecta volúmenes puros. Su idea: la geometría genera emoción por su escala, no por su ornamento. Claude Nicolas Ledoux diseñó ciudades industriales ideales, casas simbólicas y edificios con formas geométricas puras. Y es aquí, en pleno siglo de las luces, cuando aparece Gaspar Monge, el padre de la geometría descriptiva. Inventa un lenguaje para representar el espacio tridimensional en un plano bidimensional. El punto, la línea, el plano y el volumen se volvieron las letras con las que los arquitectos e ingenieros empezaron a hablar, consolidándose universalmente. Todo parecía limpio, equilibrado y perfectamente ilustrado, pero con la llegada de la industrialización revolucionó cada espacio del mundo. La máquina exige precisión, y esa precisión solo se logra con números y líneas exactas. Nacen las grandes estructuras metálicas, las estaciones de tren, las fábricas y los puentes colosales. Gustav
Gustave Eiffel, ingeniero de la época, exhibió a la Torre Eiffel como manifiesto geométrico, demostrando que las matemáticas no solo sostienen al mundo, también pueden sorprenderlo. El Art Nouveau fue una reacción estética y emocional a la rigidez industrial inspirados por las formas vivas de la naturaleza. Arquitectos como Víctor Horta, Héctor Guimard y por supuesto Gaudí llevaron la geometría a un plano más orgánico, ofreciendo una emoción diferente a la línea recta. El Art Deco fue la versión más sofisticada de la geometría moderna. Tomó las ideas del pasado, los limpió, los pulió y los transformó en signos de poder y de lujo. Arquitectos como William Van Allen y decoradores como Emily Jacques Ruhlmann llevaron la geometría al terreno de la elegancia comercial, hablando de estilo, estatus y elegancia moderna. Pero entonces Europa estalló en guerras, crisis y contradicciones. Todo el viejo continente estaba de luto y hambriento de comenzar un nuevo futuro. En 1919 aparece Walter Gropius con una idea que cambiaría el mundo: unir el arte, la técnica y el diseño en una sola escuela, la Bauhaus. La Bauhaus redujo la forma al mínimo. Los axiomas clásicos se aplicaban para crear construcciones modulares, donde cada forma tenía un propósito y podía reproducirse en serie. Los arquitectos jugaban con la figura y el volumen no solo como formas, sino como herramientas para estructurar el espacio. Mientras Europa se debatía entre vanguardias y regímenes autoritarios, en Estados Unidos y otros países cerca surgía el Streamline Modern. Norman Bell Gates y Raymond Loewy llevaron estas ideas a todo espacio de diseño para que el ojo reconociera espacios suaves, aparentando la balística del momento. Pero después del desastre mundial y tras las guerras, el hambre y las ciudades en ruinas, la arquitectura no se preguntaba cómo verse bien, sino cómo reconstruir el mundo. Y de ahí surgió la consigna más famosa de la arquitectura moderna: la forma sigue a la función. Le Corbusier, Mies van der Rohe y Hans Meyer fueron los abanderados de esta arquitectura lógica, moderna y disciplinada, y para eso confiaron en la geometría más antigua y más sencilla de todas, la euclidiana. Con el brutalismo, la geometría se manifestó en volúmenes masivos, bloques rectangulares, planos pesados y repeticiones modulares, donde el cuadrado y el rectángulo dominaban como símbolos de solidez y resistencia. En el minimalismo, la geometría se depuró hasta llegar a su esencia absoluta. Se trabajó con formas básicas y limpias. El círculo, el cuadrado y el triángulo aparecían de manera discreta. La frase "less is more" se convirtió en el manifiesto de un estilo donde la geometría era orden, convirtiéndose en un acto de silencio frente al exceso. Y cuando creíamos haberlo reducido todo a líneas rectas y al blanco absoluto, el mundo natural resurgió en otro tipo de geometría, la geometría fractal. Aunque la naturaleza ya usaba fractales desde siempre, la ciencia no tenía lenguaje para describirlas hasta que llegó el matemático Mandelbrot. Él observó que las matemáticas tradicionales no podían describir lo irregular, lo caótico o lo fragmentado. Entonces propuso este nuevo sistema para explicar el desorden con orden de escondido, y los arquitectos tomaron nota de este tipo de geometría, la analizaron, la estudiaron y la aplicaron en lo que mejor sabemos hacer: diseñar. Y entonces la arquitectura empezó a mirar con otros ojos, y la geometría se convirtió en una respuesta técnica, diseñando lo que el clima nos permite. La sustentabilidad se volvió la consecuencia del aprovechamiento de lo que la naturaleza nos brinda: orientación solar, vientos dominantes, inercia térmica, captación de agua, sombras proyectadas, vegetación existente, ajustando toda su geometría a esos elementos. Hoy, en pleno siglo XXI, le sumamos a todo este conocimiento de milenios que esté generado por computadoras optimizadas por software e inteligencia artificial, abriendo un universo nuevo. La geometría paramétrica usa variables matemáticas para generar formas. Así, si cambia una variable como la luz, el clima, la población, la seguridad, etc., la forma responde y se actualiza. No hay una forma perfecta, la forma es respuesta. Por allá de los años 90, Patrick Schumacher teorizó el parametrismo, rompiendo con lo que conocemos como bello. Nos lleva a una estética
alienígena futurista, provocadora, porque se adapta a nuestras ciudades saturadas, cambiantes y tecnológicas, haciéndolo como lo haría la piel, una célula o una red neuronal, respondiendo con elegancia a la complejidad. Pero la neuroarquitectura nos recuerda que los espacios hablan directamente con nuestro subconsciente. Jacobo Greenberg hablaba del campo neuronal y de cómo la percepción del espacio construye la realidad, queriendo decir que lo que vemos afuera es un reflejo de la conciencia interna. Su teoría sintérgica es una mina de oro para entender cómo el espacio altera nuestra percepción. Yo aún no logro entenderla. Juhani Payasma, autor de Los ojos de la piel, defiende que una geometría recta y fría puede imponer disciplina, mientras que las líneas curvas nos envuelven y transmiten calma. Y con este pensamiento nos lleva a preguntarnos, ¿qué tipo de geometría necesita el ser humano? Es curioso, ¿no? Después de miles de años, seguimos jugando con las mismas formas que inventamos en la infancia, la línea, la esfera y el cubo. Tres gestos simples que hoy se han convertido en símbolos de poder contemporáneo. En Las Vegas, una esfera brilla como si fuese un nuevo sol artificial. En Arabia Saudita, un trazo, Telain, promete futuro. Y un cubo descomunal, Temucap, se levanta como un templo moderno de la tecnología. El círculo, el triángulo y el cuadrado siempre estuvieron ahí, pero lo que cambió fue la manera en que lo miramos. A veces como símbolo de rituales y formas sagradas de fe, otras como máquinas perfectas, industriales, naturales o digitales. Pero en el fondo, dibujamos nuestras propias preguntas. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Y cuál es nuestro lugar en el mundo? Cada punto dibujado, cada línea proyectada, cada volumen construido no solo representa espacio, representa decisión, ideologías, miedos, deseos, anhelos, costumbres, tradiciones y placer. Gracias por llegar hasta aquí. Déjame en los comentarios qué te pareció. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Te dormiste al minuto 1? Todo se vale. Y ya sabes, deja tu like, es gratis y me dice que no hablé solo frente a la cámara. Si todavía no te suscribes, te invito a hacerlo. Aquí seguimos hablando de espacios, de formas y esas cosas invisibles que en realidad afectan nuestra vida más de lo que creemos. Hasta el próximo video. Y recuerda, cada espacio que pisas es una geometría esperando ser descubierta. Cambio y fuera.